Saludos una vez más. Contento de estar con ustedes, de poder compartir esta semana especial en la que esperamos pues todos seamos edificados, seamos allí fundamentados, seamos enriquecidos y bendecidos con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a tener una oración más para dar inicio y abrir la Biblia y entonces abordar el estudio que hoy nos compete. ¿Les parece? Oramos. Amado Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de abrir tu palabra, de compartir con nuestros amigos y hermanos que nos ven, que nos oyen. Señor, que tu palabra sea en cada corazón, obrando poderosamente, cumpliendo aquello para lo cual tú le envías, Señor. Que haya tu palabra, que haya cabida en cada corazón oyente en este día, Señor, por favor, y que podamos comprender la urgencia de buscarte antes que sea demasiado tarde, y de que en estos últimos días nosotros seamos definitivamente consagrados para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, seguimos entonces hablando de los últimos días, consagrados para los últimos días, consagrados en los últimos días, apartados para Dios, dedicados al Señor, santos para nuestro buen Señor. Y hoy quisiera hablarles de los últimos días, de la gracia de Dios, de los últimos días de salvación. Y es que la Escritura dice repetidas veces, toca ese tema tan importante. Y yo quisiera iniciar con lo que dice en Isaías 55, versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya va, o sea que el Señor no siempre va a estar cerca. O sea que el Señor no siempre va a ser hallado. Bueno, pero Dios no está ahí siempre. Y hay un dicho popular que abunda en el mundo del cristianismo, y es que como el tiempo de Dios es perfecto, Dios en algún momento determinado va a tocar mi corazón y yo voy a ir, porque lo que es del cura va para la iglesia. Temo que no sea así. Temo que hay un tiempo en el que el ser humano debe concienzudamente buscar a Dios. Bueno, pero Dios no nos está buscando, puede pensar alguien. Sí, por supuesto, ha venido a buscarnos y nos sigue buscando. Pero como decíamos en la primera oración que tuvimos, Dios siempre está cercano a nosotros, pero nosotros no lo percibimos, no lo palpamos, ¿por qué no lo buscamos? Pues entonces es necesario volvernos a Él, voltearnos a Él y ya no darle más la espalda ahora que está cercano, porque va a llegar un tiempo en que no estará al alcance del ser humano, y desde esos últimos días de los cuales yo quiero hablarles hoy. Sí, porque siempre hablamos de la segunda venida de Cristo, pero cuando Cristo vaya a venir, escúchame bien, no cuando Cristo venga, sino cuando vaya a venir. Sí, usted sabe que uno llega a la casa y uno de pronto dice, o está en casa, pues, y uno dice: oye, voy a ir a visitar a fulano de tal, voy a ir a visitar a mi mamá, voy a ir a visitar a un tío, a mi papá, a mi mamá, voy a ir a visitar a un amigo, pero todavía no te has ido. ¿Te das cuenta? Uno está en casa, piensa en ir, pero todavía no sales de la casa. Bueno, cuando Cristo venga es una cosa, y cuando Cristo vaya a venir es otra. Así que cuando Cristo salga de donde, como dice la Escritura en 1 de Timoteo o 2 de Timoteo 5, no recuerdo bien ahorita la cita, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el mediador, es decir, Cristo está como sacerdote, sumo sacerdote, y está mediando por el ser humano, intercediendo por el abogado para con nosotros. Pero Él no siempre será abogado, Él no siempre será intercesor. Él un día se va a levantar de ese lugar en donde está intercediendo ante el Padre para prepararse, quitarse esas vestiduras de sumo sacerdote y vestirse como lo que es
Rey de reyes y Señor de señores, para venir entonces a buscar a sus hijos. En ese proceso en el que Cristo salga del lugar santísimo, dejando de interceder por la humanidad, ya no habrá abogado intercesor, ya no habrá intermediario entre Dios y el ser humano, ya no habrá quien pueda presentar ante el Padre una oración con incienso, con aroma y agradable, ya, porque es que ya no hay quien lo haga, porque Cristo ha salido, y como es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, ni otra persona, no hay absolutamente nadie, solo es Jesús. Entonces, ¿quién va a interceder por el ser humano? Ya no habrá chance de salvación. Y es ahí a donde yo te quiero llevar, que es lo que a continuación ocurriría una vez que Cristo salga del lugar santísimo y deje de interceder. ¿Saben lo que va a pasar? Lo que pasó en Egipto. Cuando las plagas fueron derramadas en Egipto, es porque el juicio de Dios debía llegar. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, deje de interceder por la humanidad, entonces las plagas caerán en esta tierra. Sí. Y es de esos últimos días de los que yo te quiero hablar. Porque los últimos días están divididos en por lo menos dos periodos, se me ocurre decir ahorita. Un periodo en el que hay salvación y otro periodo en el que no habrá salvación al alcance del ser humano. Un periodo en que Dios está cercano y puede ser hallado. El otro periodo ya no estará cercano, ya no estará para ser hallado. Y cuando ese día llegue, ¿qué harás? Bueno, quiero presentarte 4 casos rápidamente. 2 casos personales, individuales, particulares, y 2 casos colectivos en los que el tiempo de gracia concluyó, se acabó, no hubo más chance de salvación, para que, como dice la Escritura, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Pero esos casos señalan para nosotros de manera clara que como les ocurrió a ellos puede ocurrirnos a nosotros, y no es la idea, sino que más bien cuando el Señor salga del lugar santísimo y ya no haya intercesor, nosotros definitivamente hayamos sido sellados para salvación. ¿Sí? Así que quiero invitarte inmediatamente al primer caso, ¿sí? Que se encuentra en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Sí, voy allá. Capítulo 28. Si usted puede acompañarme de otra manera, pues tome allí nota para que usted pueda leer luego con calma lo que a continuación leeré. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Mire este caso. Estamos hablando del rey Saúl. El rey Saúl, capítulo 28. Versículo 6. Ustedes conocen que el rey Saúl tuvo un auge maravilloso de su relación con Dios, un encuentro espectacular con Dios que fue transformado y renovado, convertido, dice la Escritura, en otro hombre. El Espíritu Santo vino sobre él. Fue un hombre que tuvo unas subidas hermosas en cuanto a Dios se refiere, y tuvo un ministerio, un reinado próspero, espectacular en el pueblo de Dios, pero tuvo también una caída de la cual no se levantó, y el Señor tuvo una inmensa misericordia con él. Pero esa misericordia de Dios tiene un límite, y Saúl pasó esa raya, pasó ese límite y se expuso tanto al peligro al punto de no regresar, cometiendo así el pecado imperdonable. Sí, el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar continuamente su obra en el corazón del ser humano, viviendo en una condición en la que no se debe vivir. Porque el Señor es un caballero
insiste, persiste, busca al ser humano de 1001 formas, agota todos los recursos y una vez que ya no puede más, porque el ser humano pasa el límite, como caballero se retira. Y es lo que ocurrirá al fin del tiempo de la gracia, del tiempo de salvación. Sí, la gracia sobreabundó, pero hay un límite, y si el ser humano lo sobrepasa, la gracia se acaba. Dice en el versículo 6, consultó Saúl a Jehová, lo buscó, anheló conversar con él, pero ya era demasiado tarde. Dice, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ya no había chance, se acabó, no hubo más tiempo, porque Saúl había agotado la misericordia de Dios, la gracia de Dios se le había terminado. Todas esas cantidades de oportunidades que Dios le concedió, de manera clara se le explicó, se le dijo con respecto a su actitud, pero persistiendo en ella, el Señor finalmente le dio la espalda. Sí, porque es que el Señor dice en su palabra, si tú me oyes, cuando clames yo te oiré. Pero cuando el Señor clama, cuando el Señor acude, cuando el Señor trabaja para que el ser humano comprenda su necesidad de salvación, y el ser humano persiste y persiste en no oír, el Señor en algún momento va a decir, bueno, ya que no me oyes, ya que quieres vivir sin mí, te dejo solo. Pero es importante que sepas que el día en que clames, tal vez yo no esté allí, porque es posible que las oportunidades se hayan terminado. Segundo caso lo encontramos en Juan. Sí, uno de los discípulos del Señor, uno que anduvo con Jesús 3 años y medio. Sí, a quien Jesús amó, a quien Jesús trató sin excepción alguna, a quien Jesús le brindó todo su amor. Capítulo 13 de Juan, versículo 27. Sí, aquel discípulo a quien en la cena del Señor Jesús tenía a la derecha. Aquel discípulo a quien Jesús, al igual que los demás discípulos, lavó sus pies. Aquel discípulo al que Jesús, al igual que al resto, trató con el mismo amor. Pero que persistiendo aquel discípulo en no rendirse al amor de Dios, sino que tenía otros intereses al andar con Jesús, y no permitió que la gracia lo transformara, rechazando de continuo las invitaciones que el Señor le hacía. Miren lo que dice el versículo 27 de San Juan, capítulo 13. Dice, y después del bocado, es decir, acababan de lavar los pies, Jesús acaba de lavar los pies a los discípulos, vuelve a la mesa para partir el pan sagrado, símbolo del cuerpo de Jesús. Estaban en el momento especial en que Jesús estaba allí dando lugar a la cena del Señor para dejar la Pascua atrás, y Cristo siendo ese pan, como Él mismo lo explicaba. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos no entendieron, el resto de los discípulos no entendieron esto. Pero Judas se fue y cometió el cobarde acto de vender definitivamente a su maestro, de traicionarlo. Y cuando nosotros rechazamos continuamente al Señor, al cometer así el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, entonces
como le estamos cerrando la puerta al Señor, automáticamente estamos abriendo la puerta al enemigo. El Señor por mucho tiempo soportó, aguantó y cuidó incluso a Judas, así como lo hizo con Saúl. Pero acto seguido en la vida de Saúl, después de aquel texto que leímos, ¿saben qué hizo? Fue a consultar una divina. Y Judas vendió a su maestro para luego suicidarse. Entró el diablo en Judas. Sin duda podemos decir lo mismo de Saúl. Quien se le presentó cuando consultó a la divina no era otro más que el mismo diablo. Cuando nosotros jugamos con nuestra salvación, estamos abriendo una puerta, exponiéndonos al peligro, al tentador, para que tome total posesión de la vida humana, cosa que no pasa hasta que el Señor se retira. Y cuando el Señor se retira es porque ha agotado todos los recursos para salvar al ser humano. 2 casos particulares, 2 casos personales. Veamos un caso colectivo en el que el Señor, agotando todos los recursos, decide retirarse. Cuando la luz se retira, ¿qué llega? La oscuridad. Cuando el Señor se retira, llega el príncipe de las tinieblas para dominarlo por completo al ser humano. Génesis capítulo 6 es el caso colectivo número 1. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Usted sabe, allí está el Señor anunciando el diluvio y lo que sucedería. Y como ustedes conocen la historia, creo yo que el mundo entero conoce la historia del diluvio, ya sea que la acepten o la rechacen. Es un evento que definitivamente ocurrió. Si no lo sabes bien y quieres conocer los detalles, te invito para que leas Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 y verás allí detalladamente el momento antes, durante y después del diluvio. En el capítulo 6, el versículo 3, dice el Señor: no contenderá mi espíritu para con el hombre para siempre, ¿sí? No iba a estar el Espíritu Santo siempre con el hombre. ¿Se da cuenta lo que dice? Para siempre no. El Espíritu Santo no va a estar para siempre tratando con el ser humano. El Espíritu Santo tratará, luchará, abogará, intercederá hasta que el ser humano pase el límite. Y entonces lo deja a expensas del peligro en el que tanto desea estar. Dice entonces, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Note eso. Y si seguimos leyendo lo que dice el versículo 5, dice: vio Jehová la maldad de los hombres, y era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era solo de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Son expresiones humanas para que nosotros comprendamos cuánto le dolió al Señor lo que el ser humano estaba haciendo, y cuánto le duele al Señor ponerle fin al ser humano. Eso es algo doloroso, es tan complejo para Dios que la Biblia llama a esa obra la extraña obra de Dios. Pero allí estaban todos los antediluvianos, punto de ser. Nota esa misericordia de Dios, porque es que nosotros podríamos decir: cónchale, pero es que Dios no le da ni un chancecito, vale, a uno. Misericordioso el Señor, dice: estoy cansado, ya no puedo soportar el sufrimiento, el pecado del ser humano y el sufrimiento que éste causa a sus prójimos. Ya está el ser humano de continuo solamente al mal. Todo lo que piensa hacer es malo, así que le voy a poner fin. Le voy a dar 120 años. ¿Se dan cuenta de la misericordia? El fin, el Señor lo anuncia 120 años antes que éste llegue.
¡Wow! Eso es misericordia. Eso es amor y misericordia para con el ser humano. 120 años le da y el Señor llama a Noé para que haga el arca en el que muchas personas podrían haberse salvado. Y Noé duró haciendo el arca 120 años y durante esos 120 años estuvo anunciando el diluvio. Estuvo anunciando el fin, invitando a las personas a arrepentirse. Seguramente cuando vieron la seriedad de Noé de hacer el barco allí en tierra firme, seguramente lejos del agua, la gente pudo haber creído, muchos seguro creyeron. Algunos hasta se animaron a construir, a ayudar a Noé en ese proyecto. Pero poco a poco, al ver que el cielo seguía despejado, al ver que no había nubes, y los hombres de ciencia diciendo: ¿qué cuento de diluvio? A ver si no conocemos ni siquiera una llovizna. Aquí no llueve, eso es imposible. Sale vapor de la tierra, un rocío que riega todo. No es necesario que llueva, eso es un invento que está loco Noé. Pero Noé no estaba loco. Los 120 años pasaron. Y déjeme decirles algo. Usted nota los dos casos particulares de los que hablamos, personales. Saúl, su tiempo de gracia se terminó. ¿Murió instantáneamente? No. Él siguió con vida por algún tiempo, pero ya no había más chance de salvación. ¿Usted vio que Judas fue y vendió y se acabó su vida de una vez? No. Él estuvo vivo por un rato. Lo que quiere decir que el tiempo de gracia puede terminarse en la vida de un ser humano o en una población o en la humanidad. Y eso no significa que van a ser destruidos inmediatamente. Lo que significa es que ya no tendrán chance de salvarse. Conforme a todo lo que le mandó Jehová, metió a todos los animales, metió los alimentos, entró con él y su familia, él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas entraron al arca. Y la Biblia dice: y Dios cerró la puerta. Dese cuenta de eso. No fue Noé el que cerró la puerta. No somos nosotros los seres humanos o cristianos los que cerramos la puerta para que la gente no sea salva. Dice que Dios cerró la puerta. Imagínense el tamaño de esa puerta donde entraron los animales de 2 en 2. 2 elefantes pasando por la puerta. Y Dios, una puerta suficientemente grande para que la gente pudiera salvarse en masas. Dios cerró la puerta. Y afuera la gente seguía viviendo igual. Noé, estás loco. Supongo que le arrojaban latas de cerveza. Bueno, estoy haciendo una comparación inexistente. Estoy tratando de ser un poquito jocoso en medio de esta gran verdad. Le arrojarían palos, le arrojarían troncos, herramientas, tal vez clavos que hayan quedado por allí al arca, y le gritaban desde afuera: Noé, sal de ahí, tú estás loco, ¿qué haces encerrado, chicos? Yo te dije que no iba a llover, ¿te das cuenta que no ha llovido? Pasó del día 1, nada de lluvia. Pasó el día 2, nada de lluvia. Pasó el día 3, 0 lluvia. Ni nubes se veían, todo despejado, porque es que como nunca se habían visto nubes. Noé, chicos, ya vamos en el 5º, 6 días hace que entraste al arca. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Sal de ahí del arca, chicos. Déjate de esas tonterías. Pero Noé estaba claro, porque la Biblia dice que nada hará Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, los cristianos no andamos perdidos, no andamos dando a tientas pasos. Estamos bien claros de los acontecimientos finales y sabemos leer e interpretar las noticias que se ven en todo el mundo. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos, aunque no sabemos el día ni la hora
de la venida de Jesús o del fin del tiempo de gracia, que es lo que ocurrirá antes que Cristo venga, aunque no lo sabemos, por lo que ocurre a nuestro alrededor, por lo que vemos que se está cumpliendo la palabra del Señor, descubrimos, entendemos de manera clara y concisa que estamos viviendo los últimos días y debemos consagrarnos. Cuando pasó el séptimo día, imagínate cuando llegó, solamente cuando llegó el séptimo, amaneció el séptimo día, todo despejado. Pero la Biblia dice, el Señor le dijo, van a pasar 7 días. Y cuando pasaron estos 7 días, que el cielo se nubló, que las nubes empezaron a chocar, que se empezaron a producir fuertes rayos, entonces todas las personas empezaron a correr, a decirle a Noé que le abrieran la puerta. Pero Noé no habría cerrado la puerta. 7 días pasaron y la gente siguió viviendo igual. Un caso colectivo. Así fue como todas las personas, madres corriendo con sus hijos a las montañas más altas para tratar de sobrevivir de aquella terrible tormenta. Usted se imagina, a veces llueve 1 o 2 días y nos inundamos. Imagínese una lluvia torrencial de 40 días en la que no solo llueve. La Biblia dice que las cataratas del cielo fueron abiertas. No solo llueve a torrentes, sino que brota agua de la tierra, porque también dice la Biblia que las fuentes del gran abismo fueron abiertas. Agua de arriba, agua de abajo. Esto se inundó la tierra rápidamente. Fuertes tormentas. El agua empezó a hervir, botando piedras por todos lados. Los seres humanos corriendo, intentando aferrarse a aquel arca que por tanto tiempo estuvieron despreciando. Pero ya no había salvación, porque hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Tiempo del fin. ¿Y cuál es el otro caso en el que colectivamente el tiempo de 24, versículo 37? Pero como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo no quisiera pensar que tú que me estás escuchando serás de aquellos que no entenderán, sino que comprendiendo este tiempo en el que vivimos, nos acerquemos a Dios y le busquemos con un corazón sincero, nos consagremos en estos últimos días. Concluyo leyendo Primera de Pedro, capítulo 4. Porque ¿qué vamos a hacer en estos últimos días entonces? Pues consagrarnos a Dios. ¿Y de qué manera? Versículo 7 dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. No anden como borrachos sin saber a dónde van. Sobrios, es decir, claros de mente, corazón, sabiendo, entendiendo el tiempo en que vivimos, y busquemos a Dios en oración. Y ante todo tengan, dice el versículo 8, entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios hay que ministrarla, administrarla, compartirla. Hay que buscar a Dios en oración, con entendimiento. Hay que amarnos los unos a los otros. Esa es la manera en que nos podemos consagrar a Dios. Busquémosle. Y Él, si nosotros lo buscamos, así lo ha prometido, reclame con toda seguridad esas promesas. Señor y Dios, hoy hay salvación. Hoy hay gracia, queremos aprovecharla, queremos buscarla, de corazón buscarte a ti, porque anhelamos vivir contigo la eternidad.
con nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Por lo tanto, hoy que hay gracia, te pido que nos ayudes para aprovecharla, para abrazarla, para que cuando Cristo salga del lugar santísimo y ya no haya abogado intercesor, nosotros estemos entre aquellos salvados, entre aquellos redimidos, entre aquellos que, como dice Apocalipsis 22, son justos, por lo tanto siguen siendo justos, Señor. Y no ser hallado entre los injustos, que seguirán siendo injustos. Que la gracia, tu gracia, hoy sea en nosotros, obrando para salvación, oh Dios. A nuestros amigos y hermanos bendígales. Y que tu gracia también sea una realidad para ellos. Y que sean ellos y nosotros aquí en la emisora, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, estemos contados entre el grupo de los que sí hemos entendido el tiempo en que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Feliz día.